Bueno, lo que hemos intentado ha sido múltiples visiones, múltiples miradas, despertar un poco la mirada también, lo que creemos todos que es el flamenco y lo que en realidad es, ¿no? Nos quedan 3 días todavía queda muchísimo por ver, porque es que ni en 4 días vamos a ver todo el flamenco que existe. Así que nada, cuando queráis. Existe una denominación todavía por crear o por codificar un poco más, que es la idea de neoflamenco, de postflamenco, que tiene que ver con todo esto de lo que ha hablado Fernando, ¿no? Y que es verdad que muchas veces en realidad lo que hace es devolvernos al origen, igual que le pasa a los panderos y a todas las cajas y todas las percusiones que dicen, esto es lo primero que había, ¿no? Entonces he llamado poscuerpos a estas construcciones nuevas de la corporeidad que tienen que ver con un discurso alternativo en el que las morfologías normativas habituales son conscientemente modificadas, produciendo una quiebra de la representación y unas dinámicas de relación con el espacio, con la narratividad, con el uso de cada una de las secciones de los ejes de los apéndices corporales, que es diferente y es nueva en la medida en que abdica de todo lo que habíamos conocido como cuerpos flamencos, esas redondeces, esas manos, esas relaciones entre individuo y grupo, todo eso, a todo eso se le da la vuelta. Y lo interesante es que se le da la vuelta desde el más absoluto, dicen ellos mismos en EMIC, respeto al flamenco, y desde la más absoluta, ¿cómo diría?, relación con el flamenco tradicional. De aquí, creo que el día 17 estrena aquí Israel esta obra que en la que Israel Galván, perdón, en la que los carteles los tenéis por ahí por todo Madrid, ¿no? En la que la madre lo está besando, por ejemplo. Israel Galván, ¿qué hace en su obra Bailaora? Es que no hace flamenco, es que no hace el flamenco al que le enseñaron sus padres en esa relación tan singular del padre jondo, que es casi freudiana en muchos de los grandes renovadores del baile flamenco del siglo XXI. Lo que hace Israel en cada uno de sus fotogramas es una figura flamenca, solo que esos fotogramas los mezcla, los combina de manera alternativa. Por eso hablo de post-flamenco, de cuerpos post-flamenco, porque son cuerpos que están enraizados en el flamenco y el cuerpo tiene memoria. Yo veo a Rocío Molina, o veo a Israel, o veo a Rafaela Carrasco cuando hace ciertas cosas, o veo a Eva cuando intenta hacer contemporáneo, porque no hace contemporáneo conscientemente. Ella busca a Pina Bausch a lo mejor. Y sin embargo yo sigo percibiendo en su cuerpo esa memoria flamenca. Pero ellos deciden modificar esas estructuras y esas morfologías, renegando del dimorfismo sexual, renegando de las lecturas gitanizadas, renegando de las lecturas de clase, de lo popular, y a la vez recogiendo de todo eso para crear una nueva narrativa, un nuevo lenguaje. Israel, por ejemplo, cuando se transmuta en su propia madre, Eugenia de los Reyes, una bailadora gitana de Sevilla que ha estado bailando con su padre muchísimo tiempo en pareja y tal. Por cierto, bailaba en español también, con sus vestidos de tul y sus cosas. Lo que hace es recoger el flamenco para postearlo, para llevarlo a una nueva dimensión. Por eso resultan tan atractivos, por un lado, porque además beben de otras danzas, del buto japonés, como digo, de la danza contemporánea, incluso de las danzas ibéricas tradicionales, y a la vez resulta tan chocante. Son gentes que tenía preparada una diapositiva del propio Fernando, que tienen que pensar el baile. Ya no se está solo bailando, se está pensando algo que, bueno, conscientemente a lo mejor no, pero sí que se ha ejecutado de manera racional, por supuesto, porque se ha aprendido a bailar, pero que ahora hay que reconstruir de otra forma. Yo creo que Fernando, que además ha trabajado mucho ese tema en lo teórico y en lo práctico, puede ampliar esta idea si le gusta o si tiene ganas de hacerlo. Bueno, algo... ¿No se me oye con esto? Sí, ¿no? Vale, genial. A mí me resuena mucho algo que a lo mejor puede sonar un poco de otro planeta, que es la noción de cyborg, que es una noción que intenta dar cuenta de cómo ya hemos destituido la diferencia entre espectáculo y familia, entre masculino y femenino, ¿no? Entre flamenco y otras danzas. Pues también hay una categoría muy binaria que tiene que ver con lo natural y lo artificial,
o con lo orgánico y lo tecnológico. Pues Cibor incluye un poco eso, es decir, que los bailadores zapateen con un micro en los pies o que tengan un micro como yo que les permita cantiñearse y hablar mientras bailan, hace del cuerpo un dispositivo amplificado. Entonces lo orgánico, lo natural, lo espontáneo está ya atravesado por la tecnología. El hecho de que ensayemos y montemos escobillas con un cronómetro o con una aplicación de móvil a la que le cambiamos la velocidad, toda la cuestión de la microfonía en el cante y la guitarra, que incluye distorsión, y todo lo, como decía Cristina, las prótesis, es decir, la bata de cola ya es una prótesis que amplía el cuerpo, ¿no? Y que está incluida dentro del código tradicional. Pues es que ahora se juega con otros objetos o con otras prótesis que modifican el cuerpo y la hora de moverte. Pero el tema de la tecnología yo creo que también es muy importante, ¿no? Como que estamos en ese cuerpo que ya no es el cuerpo natural y que por tanto suprime muchas de estas cuestiones en relación con la raza o la etnia y demás, porque realmente hay otras cuestiones que están modificando y que están actuando mucho más sobre el cuerpo, como puede ser la cuestión de la tecnología. Esto es una prótesis, esto es un cuerpo modificado. Aquí yo llevo unos zapatos con un talón de no sé cuántos centímetros y clavos. No es un sonido natural tampoco. El flamenco siempre ha incorporado prótesis. Lo que pasa es que ahora son cada vez más elaboradas y cada vez incluyen más tecnología. Porque la suela lleva clavos. Sí. Sí, yo creo que eso nos hace repensar a qué nos referimos con flamenco contemporáneo, ¿no? Por otro lado, vemos a los tocadores, ¿no? que también metan esa tecnología, ¿no? En su guitarra, ¿no? Meten efectos y demás, pero al mismo tiempo vemos a cantadoras como Sandra Carrasco o otros cantadores que buscan en Marchena, que buscan en La Niña Los Peines, o sea, que esa idea de ir más atrás, ¿no? No sonar solo Camarón o Paco de Lucía, sino conocer tu pasado y hacerlo en el presente con pues, todas esas cuestiones tecnológicas y demás, pero que sigue vivo, ¿no? Yo una cosa que me cuestionaba era esa idea de la oralidad, ¿no? Hablaba con un compañero medievalista que me decía que cómo pues las archas o las moasacas, ¿no? Que se habían conservado en el norte de África por transmisión oral, ¿no? de castellano antiguo. Y entonces es que es verdad que muchas veces cuando nuestras madres nos cantan un arrorró, ¿no? que le cantaba a su abuela y que demás, pues a lo mejor tú lo modificas, pero está ahí también, ¿no? Entonces yo creo que es importante lo que estás diciendo de romper con, pero también tener ese pasado. El pasado y el presente, ¿no? De todas formas, eso nos lleva a una cuestión que aquí no se ha planteado, y es la que tiene que ver con el disenso en las comunidades. Claro, porque esto funciona. Sí, funciona así. Porque esto de que los flamencos no comen es verdad, ¿eh? Por cierto. Porque, claro, por ejemplo, yo que vivo en Sevilla y que vivo mucho la vida flamenca de Sevilla, donde sabéis que el flamenco necesita un ole, hay una tensión muy fuerte frente a ese flamenco sin oles al que esta tecnificación está conduciendo. Un flamenco sin oles que puede ser muy interesante en términos de racionalización del arte, pero que está despojando al flamenco, en esto tendremos que ser conscientes, de ese elemento emocional y comunicativo que iba por aquella vía. Por aquella vía. No digo que no haya emoción ni comunicación, pero esa otra vía está progresivamente modificándose y nos obliga a sufrir. Porque claro, toda ruptura implica un sufrimiento, es como un divorcio, aunque te divorcies de 1000 amores, sufre. Entonces, el sufrimiento del espectador, que está acostumbrado a un flamenco devocado, como decía antes, recordando a Moraito, encuentra que todo este tipo de dispositivos, de elementos, rechinan y despojan al flamenco de esa unicidad, de esa nuestrificación tradicionalista o no, que al fin y al cabo lo ha construido como género, porque el género flamenco, hemos dicho, se ha construido como una tradición. Con todas sus mentiras, porque estabas hablando antes de la tradición oral, yo creo que tengo 2 grandes amores en mi vida, que son, bueno, tengo 3 porque tengo 3 niñas, pero los amores flamencos son Camarón y Niña Los Peines, ¿no? Y los 2, que son hijos de oralidad, sin duda,
Camarón tenía su cassette para grabar con Paco allí en su casa y sus discos y sus cosas. Y la niña de los peines tenía una gramola portátil que llevaba con los cantes de Chacón y con las placas de Chacón para aprendérselo. Entonces, ¿qué pasa? Que el flamenco es una construcción tan mentirosa que merecería ser cierta por tan bella. Pero al final, todo esto nos suena también tan mentiroso que merecería embellecerse un poco con algo de pellizco. Bueno, esto es un debate que no solo está en el flamenco. Hay textos de Mikhail Fokin, el coreógrafo ruso que fue uno de los primeros en romper con la tradición del ballet romántico y que fue el que medio coreografió La muerte del cisne a Anna Pavlova, que lo que contaba es que estaba harto de que la gente aplaudiese cada vez que se terminaba una variación en un ballet. Es decir, los bailarines salían, las variaciones son muy breves, son 1 minuto o 2, y los espectadores estaban aplaudiendo. Y ahora a los 30 segundos salía otra bailarina, hacía 32 fuetes y había otra vez que aplaudirle. Entonces, eso es una cuestión de reconfigurar la experiencia estética y quizás de aprender otros disfrutes, sabiendo que hay que hacer un duelo efectivamente de que no hay ole. Pero el ole no deja un vacío, el ole lo que deja es una posibilidad de otro tipo de experiencia, igual que el no aplauso deja la posibilidad a otro tipo de experiencia. No sé si mejor o peor, pero distinta. Si falta el ole, hay un cavernoma. ¿Un qué? Un cavernoma. Solo que un cavernoma, un agujero que se te crea en el cerebro y no se llena de nada. Esa es mi opinión, claro. Cristina, otras cosas, ¿no? yo me acuerdo actuando en Alemania en Trossingen con una cantadora y claro, yo la miraba y ahí no había un ole, no había nada. Y yo decía, se oye, no, es que lo tengo pegado. Lo tengo que sacar aquí. DJ, aquí, un mordisco, ¿no? El mordisco gas. Bueno, pues estaba con esta cantadora actuando en Alemania y yo le decía a la cantadora, le decía, María, a esta gente no le está gustando. Pero era un silencio sepulcral. Y al final del concierto vinieron, me ha encantado, muchísimas gracias, no sé qué. Pero claro, no es lo que... Pero eso tiene que ver... Eso tiene que ver con esto de la comunicación. Porque es verdad que yo, por ejemplo, noto perfectamente que el flamenco se ha movido, se ha modificado, se sigue modificando, bueno, desde que nace y antes de nacer, y los públicos también. Recuerdo en una de las últimas bienales, yo me las cargo enteras, lógicamente, que un espectáculo en el que había 3 figuras del cante, el baile y el toque, de la tradición con mayúscula, todas las letras, TRA, CDI, etcétera, etcétera, tenía medio teatro. Medio teatro. Y los teatros llenos para ver a Rocío Molina, o para ver a Niño de Elche, o para... Entonces... También el público, eso tiene que ver con la teoría de la recepción, ¿no? También cómo se forman, se educan, se gestan nuevos públicos y cómo estamos ahora. Por eso os decía que me perdonéis los 58, porque claro, una está ya en ese momento en el que dice, yo es que he visto bailar Farruko. Claro, todo es la recepción también, no solamente el creador del contenido, ¿no? Que va, sí, era solamente para hacerte la pregunta, porque utilizamos conceptos estandarizados de convenciones o documentos internacionales que para ser comprendidos por todo el mundo al final se simplifican hasta el extremo, llegando a ser inútiles en muchos casos. Y entonces quería conocer un poco cómo eran esas otras formas de transmisión en comunidades pues en muchos casos dispersas, migrantes, de esas estrellas que se conectan. Me gustaría saber cómo son esos viajes para comprenderse y generar otro tipo de comunidad u otra forma de comprender o de generar un arte y quizás en el futuro un patrimonio también. Pues mira, justo esto lo ha estudiado Isabel Loné, que fue la codirectora de mi tesis, sobre la reactivación de piezas de danza moderna por parte de artistas contemporáneos. Y tiene que ver con la tecnología, igual que La niña de los peines estudiaba con el gramófono o Camarón estudiaba con los cassettes, los bailadores hemos aprendido pues, primero con cintas de vídeo y después, desde 2009, que yo creo que es un momento cronológicamente histórico, con la aparición de YouTube. La gente se aprende las coreografías por YouTube, ¿no? Entonces, antes comentaba que ahora mismo hablamos de viralización por la velocidad y multiplicación, ¿no?, de las ocurrencias en muy poco tiempo. Bueno, pues antes también las cosas viajaban y se recibían, pero de manera más lenta.
Y así sucedía, yo creo que también con esta búsqueda de referentes y de otro tipo de coreografías cuando no implicaban un viaje directo a otra cultura, sino que lo tenías en un dispositivo que tú te aprendías. De hecho, bueno, Israel Galván, ¿no? por citar a la primera generación del flamenco contemporáneo, ya estamos en la cuarta por lo menos, pero la primera. ¿Cuáles son los referentes, además de la danza buto, que es algo que yo creo que se encuentran de manera experiencial con los viajes a Japón? Tiene que ver mucho con la figura del fauno de Nijinsky, con fotografías a partir de las cuales se genera un tipo de cuerpo y a partir de ese cuerpo se genera una nueva gestualidad, ¿no? Lo mismo con Vicente Escudero. Hasta mi conocimiento, Israel jamás conoció a Vicente Escudero, o tomó clases con él, o hizo coreografías suyas aprendidas en un estudio con un espejo delante, pero él reconoció en un artista esas cualidades que quería para él y que tenían que ver con una concepción estética muy determinada. Y entonces se concibió una relación paterno-filial con Vicente Escudero, aunque a él quien le enseñó a bailar de una manera muy distinta fue su padre, entiendo, y su madre. A ese tipo de dispositivos que a mí me parecen muy disidentes porque te permite crearte una familia elegida, que eso las personas queer lo entendemos muy bien. Está la familia genealógica, que te comes con papas, y te guste o no, y está la familia que tú eliges. Y es ahí donde tú encuentras quizás una posibilidad de florecer artísticamente mucho más grande, ¿no? No hay muchas posibilidades de elección tampoco. A veces no, claro. Si tú vives en un mundo, en fin, en EMIC no siempre hay esa posibilidad de elegir. Israel, para elegir, ha tenido que renunciar también. Sí, claro. Y muchos no pueden renunciar o no quieren renunciar o se encuentran instalados, enculturados de una manera tan adherida que ni sus propios cuerpos responden a esa otra posibilidad de bailar de otra manera. Ahí hay muchas experiencias, muchas maneras de entenderlo. Y respecto a Israel, como muchos otros, un aspecto fundamental de estas constelaciones es la introducción en el flamenco de grupos de trabajo y de equipos diré intelectualizados, pero no lo son tanto. Son personas que te ayudan a producir cosas nuevas, que te documentan, que vamos a tener Pedro J, creo, el viernes, ¿no? Que te documentan, que te enseñan, y técnicos que te de muestran. sonido, Técnicos de sonido, luminotécnico. Es decir, la ampliación de esta idea del artista. Es que el artista solo, como era Pastora Imperio, que era una artista sola, y ayer viéndola bailar, digo, es que bailas igual en el 69, me parece que en el 23, y es que baila igual. Solo que estaba más gordita y estaba más... Pero baila exactamente igual. Esto ya no sucede en muchos de ellos. En otros sí, por eso hay unos procesos de reproducción directa y otros de reproducción ampliada y otros de quiebra absoluta con la reproducción del arte. Y eso es lo que hace al flamenco algo vivo y algo que nos mantiene aquí. El hecho de que podamos debatir, de que nos podamos cuestionar las grandes certezas y de que además nos pueda gustar todo, porque a mí me parece que yo soy omnívora flamenca. Soy omnívora con eso de la nostalgia y todo, pero soy omnívora, me lo como todo. Como la chiqui de Ere, ¿no? Me lo como todo. Es que es verdad que el flamenco te da tantas posibilidades que al final estás alimentándote, poniendo cada vez más gordo, porque el flamenco no deja de producir, no deja de producir, no deja de producir, ¿no? Y esa es la grandeza de un arte vivo. Vivo y patrimonio vivo en el sentido académico de la palabra, no en el sentido institucionalizado, ni normativo, ni nada de eso, ¿no? Pues, no sé, hablando de las instituciones, pues yo creo que hablamos antes, ¿no? Desde la universidad, ¿no? Cristina Cruces, desde la Universidad de Sevilla, yo y otros compañeros aquí presentes de la Universidad Complutense de Madrid, pues intentamos que el flamenco esté presente, pero no solo la parte teórica, sino la parte práctica también, ¿no? Entonces, pues el año pasado pues tuvimos a Patricia Guerrero, con Guiomar, vino, yo qué sé, Sandra Carrasco, Víctor Monge Serranito, que quería también aquí mencionarlo. No sé, tener la parte práctica, ¿no? A los artistas, ¿no? y a los investigadores de este género o idioma, porque yo más que un género lo veo como un idioma, ¿no? Conoces unos códigos y con esos códigos pues haces música, ¿no? Es como los músicos de jazz que se suben a un escenario y porque conocen los códigos improvisan, ¿no? Los flamencos conocen los códigos, tienes que conocer las llamadas, tienes que conocer los compases, tienes que conocer las melodías. Entonces, pues yo lo veo más que como un género, lo veo como un idioma, ¿no? Entonces, pues yo creo que
está todo a la vez, ¿no? Y que desde las instituciones pues tenemos que luchar y desde este escenario reclamo para que nos unamos, ¿no? Y que unamos fuerzas para darle el espacio que se merece, ¿no? Porque antiguamente la musicología era, pues, se valoraba mucho la ópera, ¿no? Y demás, y otras músicas conceptualizadas como músicas populares urbanas o rurales o lo que fuera, pues no tenían ese espacio. Y yo creo que hoy desde la investigación, esas tesis doctorales tan necesarias, ¿no? Y todas esas direcciones que está haciendo Cristina Cruces Roldán y ustedes desde Patrimonio, pues tenemos que unirnos y luchar todos para que eso, ¿no? Para navegar ese barco. No sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, yo en lo que me compete estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Cristina y creo que además es algo que no sucede en todas las artes, que en un mismo momento histórico haya una diversidad tan grande de propuestas y de proyectos artísticos en muchas direcciones y que todas como que se mantengan y dialoguen, aunque sea para discutir, pero que dialoguen. Me parece como un signo de gran vitalidad. En lo que se refiere a la investigación, y ya que está aquí Idoia también, creo que estamos en un punto de bascular lo que se llama un giro performativo de las ciencias que tienen que ver con introducir la práctica, no solo con invitar artistas para que nos cuenten su vida, que eso ya el flamenco lo ha hecho mucho, sino con introducir metodologías prácticas, que los propios investigadores conozcan el flamenco desde dentro, que haya dispositivos híbridos, laboratorios, talleres, investigación práctica y demás, que además permita conectar lo uno con lo otro y que no hagamos una diferenciación tan neta o tan nítida entre la universidad y lo artístico cuando existen puentes que pueden enriquecer a ambos. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Sí, y en lo que se refiere al horizonte, bueno, no he podido desarrollar en concreto todas estas cuestiones de género y demás, pero más allá de las propuestas que vemos en el escenario, que tienen mucho que ver con transformismo, con representación digamos, de escenas homoeróticas, de otro tipo de sexualidades y demás, creo que esa beta se va a seguir desarrollando, a mí cada vez me parece que se está agotando más, pero realmente lo que me interesa es todo lo que tiene que ver con el género y el feminismo detrás de la escena, porque por mucho que mostremos artistas travestidos en el escenario y parejas homosexuales en narraciones, lo cierto es que el machismo, la brecha salarial, los malos tratos psicológicos y físicos a los artistas, la precariedad laboral, siguen siendo la norma corriente del trabajo de todos nosotros y creo que es ahí donde tenemos una asignatura muy pendiente, por lo cual todas estas investigaciones que nos trazan el hilo histórico de esa brecha salarial, de esa diferencia de trato, de ese machismo, de esa objetualización del cuerpo de la mujer, de la relación entre danza y prostitución, que parece un tema muy tabú, pero que hay que tomar en cuenta a nivel histórico para entender de dónde venimos, pues todo eso ha dejado un pozo que hace que seamos un sector extremadamente precarizado. Y creo que por ahí es por donde tenemos que enfocar, no solo lo que queda de cara al público en un escenario, sino todo lo que pasa detrás. Yo diría tres cosas fundamentalmente. En ese horizonte, voy a combinar horizonte y deseo. Yo creo que el horizonte del flamenco, ahora mismo el gran reto que tiene el flamenco, es un reto tímbrico, fíjate. Yo creo que la música flamenca hará una gran revolución, la está haciendo ya, que va a ser la tímbrica y a la que no se le está dando demasiado recorrido. Y sin embargo, yo detecto que hay una manera distinta de sonar. Eso me parece que va a ser un horizonte que está ya, pero que se va a normalizar mucho en poco tiempo, ¿no? Una segunda cuestión, que es casi un deseo. Este país tiene que tomar conciencia, este país o lo que sea, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Este país tiene que tomar conciencia de que el flamenco no es cualquier cosa, lo siento. Yo, de verdad, tiro para casa, hablo de mi libro, lo que queráis. Que el flamenco no es el bordado o yo qué sé, o los encajes de bolillo, es otra cosa. Voy a decir patrimonio, insisto, en el sentido teórico. Tiene que ver tanto con un concepto integral de las identidades,
de las historias y sobre todo de las historias de gente sin historia, que este país le debe al flamenco todo. Lo que tiene que ver, vamos a suponer que sean las instituciones las que acometan esto. Bueno, pues las instituciones, desde el punto de vista, pues yo estoy ahora mismo comisariando una exposición sobre el flamenco y si uno tiene que pensar en dónde está el patrimonio flamenco en este país, el patrimonio material, es que te vuelves loca. Es que yo tengo una peineta que era de la Macarrona, es que yo tengo los zapatos de Gade, es que yo tengo todo disperso, no se sabe nada, no hay un fondo, no hay una base de datos, no hay dónde buscar, no está catalogado, los trajes por aquí, por allá, por acullá, tú no tienes un repositorio donde puedas acceder a encontrar, ya no digo el patrimonio inmaterial de bueno, lo que hace pues, un vídeo, no sé qué. Tú no puedes enterarte de dónde está la chaquetilla roja de Antonio del sombrero de 3 picos. Tú no puedes buscarlo eso en internet. Eso cuando se da cuenta este país de que hay que hacerlo. Y que eso cuesta dinero, perdón. Cuesta dinero, cuesta personal. Una inversión, coño, ¿qué pasa aquí? ¿No hay dinero para nada? ¿O es que no hay dinero nunca para el flamenco? Y tercer aspecto, el problema de la comunidad gitana en el flamenco. Todo esto de lo que estamos hablando, a una parte muy importante de la comunidad gitana no le interesa en absoluto. Hablo o sea, lo que te cuentan. Cuando tú hablas, pasó lo de patrimonio. Al día siguiente estaban los indignados en el despacho del consejero reclamando que aquello, ¿cómo se iba a llamar? Para ellos, ¿no? No hay realmente una intención de participar en estas aventuras, por un lado, o una intención muy minoritaria, porque Israel, por ejemplo, es gitano, ¿no? Bueno, Cuarterón o Cuchichí, como sea. Y por otro lado, es que a los gitanos yo creo que hay que darles un sitio. Vamos, tenemos una paridad de género, ¿no? Encima de la cabeza y que además se aplica, por ejemplo, en festivales flamencos. Dirán, está una racista, está una gitanista, me da igual, soy una feminista también. Entonces, en Flamenco Viene del Sur, por ejemplo, en Andalucía, hay criterios de paridad de género para elegir los espectáculos. ¿Qué pasa con los gitanos? ¿Qué pasa con los gitanos en los teatros? ¿Cuántos veis ahora mismo? ¿Cuántos están bailando? Hablo del baile nada más. ¿Cuántas primeras figuras? Yo tengo hecho alguna estadística. ¿Por qué se está desgitanizando, lo he dicho antes, el flamenco? Yo creo que es una cuestión cultural, estrictamente. Es decir, las maneras de hacer, las maneras de reproducir, las maneras de interesar, las maneras de profesionalizar, los modos experienciales, los modos son culturalmente distintos. Entonces, no están encontrando un espacio. No están encontrando. ¿Tú qué quieres? ¿Que los gitanos sigan siendo una patadita en una caseta de feria? Ahora, como acaba de terminar la Feria de Sevilla. Venga, gitanos por ahí, a todas las casetas a 1.000 euros, venga a dar zapatazos. Ese no es el futuro que yo le deseo a la comunidad flamenca gitana, que me parece que necesita ahora mismo un empujón en términos de paridad étnica. Voy a decir esta palabra que me estoy aquí atreviendo. Yo metería en lo binario a los extranjeros. ¿Perdón? A los guiris. En lo binario. A los guiris. Yo ahí en ya lo me binario, perdí. no, porque hemos hablado de gitanos, no gitanos, y metería a los extranjeros también. ¿Para qué? Pasé con ellos, pues para que se valore y se integre todo el flamenco que se está haciendo fuera de nuestra frontera. Yo quiero apuntar una cosa a lo que ha dicho Cristina antes de que pasemos a los guiris, que me encanta, que es un gran tema. Guirijondo, sí. El festival Guirijondo en Sevilla, en Palomares. Estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero también creo que hay que apuntar dos cosas. Por un lado, creo que el flamenco era uno de los pocos espacios laborales que encontraban las personas gitanas antes, ahora ya no es el único. Y creo también por los activistas gitanos que yo escucho, y estoy pensando en Miguel Ángel Vargas, que también es un flamenco, no solo gitano, que el flamenco no debe ser la única política de inclusión social que desarrollamos hacia las personas gitanas. Entonces, como que quiero decir... La idea de inclusión, porque en todo caso los que han estado incluidos son los demás. Es el problema. De hecho, él decía algo así como es que sin el flamenco no tenemos ni siquiera una visibilidad para decir que vivimos en los barrios más empobrecidos de España, que hay en fin, toda la serie de problemáticas asociadas. Entonces, claro, que estoy completamente de acuerdo que a lo mejor hay un aspecto positivo que tiene que ver con que están encontrando otros espacios laborales, no lo sé, es una hipótesis, pero también como que, joder, que es que el flamenco ya está bastante mal como para cargar con unas políticas sociales que deberían como incluir muchísimas más cosas, ¿no? O sea, como que estoy súper de acuerdo y al mismo tiempo que
no sé, que me parece que tiene que ser algo más amplio. No, No sé. política es. Sí, sí. Política toma decisiones y una de ellas puede ir en esa línea. No sé cómo se articularía, pero a mí me preocupa particularmente. Me preocupa, porque los hay. Hay mucha gente como, bueno, además, claro, la historia de la inclusión social, bueno, son seminarios también que hacemos y tal, pero es que lo de la inclusión, verás tú, lo que se trata es de, como tú dices, es una parte patrimonial fundamental para una comunidad, minoritaria, si se quiere, estadísticamente, pero desde el punto de vista simbólico y de representatividad, mayoritaria en el mundo flamenco. O sea, tiene una fuerza y una densidad identitaria brutal. Una comunidad que evidentemente maneja la articulación de sus vidas cotidianas muy inteligentemente. A los gitanos no les va a pasar nada por no trabajar en el flamenco, quiero decir, no es una cuestión, ellos van a funcionar siempre y van a seguir haciendo su flamenco propio. Pero la queja que yo percibo de manera muy directa es que cada vez son menos, que cada vez el flamenco que ellos hacen tiene menos chance escénico, porque los designios del mercado orientan al flamenco hacia un modelo de producción muy vinculado al teatro, al festival de música, a la internacionalización, a la gestión de compañías muy cerradas y tal, en el que se adaptan, pero que no siempre producen de forma creativa. Pero eso es una cuestión de clase, porque pasa en todas las artes en las que hay estudios sobre el número de artistas que, viniendo de clases sociales bajas, consiguen resistir y trabajar en el mundo artístico, porque lo que suele suceder es que son las clases hijos de personas acomodadas y demás quienes tienen acceso a los estudios, o sea que es una cuestión étnica y es una cuestión de clase. De clase social, hombre, de poder hacerlo y de no poder hacerlo en el seno de la familia, más para allá. Bueno, funcionan los lobbies, que funcionan en Estados Unidos muy bien, aquí no funcionan. Los lobbies negros, por Dios, perdón por la racialización absoluta, pero es que allí funciona así. Tú tienes que tener un porcentaje de negros en las películas, de chinos en las películas, no sé si veis series de Netflix, no sé qué, siempre hay un chino, un negro, un blanco, dos blancos, tres blancos, mujeres, heterosexuales, homosexuales. Yo no digo que hagamos una vida automática de estas así, ¿no? Pero es verdad que esa es una depreciación. Estamos perdiendo, no ganando. bueno, sí. El problema es que los gitanos, muchos gitanos, no están en el flamenco, están en el hip hop, están en el trap, están en la salsa, están en otras cosas que les interesan más. No es porque les da más dinero. No lo sé, porque eso además, esa parte está ocurriendo lo mismo que con los chichos, los chunchitos y las grecas. Que los que tenían el relato dijeron, esto no es. Y vendían millones de discos, pero el relato era, esto no es flamenco. Y entonces, ahora, los de ahora, muchos gitanos están exclusivamente cantando para la comunidad. No están fichando por las multinacionales porque no creen más en YouTube. Y en el culto. Y el culto. Pero eso ya es generacional también, ¿eh? O sea, eso ya tendríamos que entrar en las nuevas generaciones, en cómo afrontan el flamenco o qué es para ellos el flamenco, pero como en cualquier familia y en cualquier persona. No hay que ser gitano para decir me gusta el flamenco, no, ¿eh? Digo. Bueno, en cualquier caso, perdón, en cualquier caso... Yo lo digo porque nos van a echar, ¿eh? Podemos estar aquí hasta mañana, pero como no, en un minuto no vayamos cortando. Venga, no, el relato. Cierre. O sea, ha desaparecido el relato. No hay comunicación en los medios de comunicación. No hay comunicación, no hay opiniones. Mira, no hay contraste. Ni siquiera sabemos en los medios de comunicación lo que es flamenco y lo que no es. Claro, que si nos ponemos a eso, no acabamos hasta pues fíjese. A ver, lo que sí que es importante es que estamos aquí por la unión de dos cosas. Un plan de salvaguardia inmaterial y un plan de educación patrimonial que se han unido para hacer algo así, para dar voz a distintas vías, a distintos caminos. Lo que surja de aquí
no se sabe. Lo que nos despierte la mirada, no se sabe. El caso es que hemos logrado que durante 4 días esto inmaterial y esta educación patrimonial, que es lo que se estaba pidiendo ya como agua de mayo, haya sido posible. Entonces yo les invito a que el viernes en el tablao, pues a ver qué ha surgido, ¿no? Después de estos 4 días. Porque yo supongo que a lo largo de la mañana de hoy, en algún momento, esa mirada se os ha cambiado o se ha despertado por algún camino. Bueno, pues ese es el objetivo.